Tenemos que amueblar esta viña que me lo dicen en Ordelcita. Así comienza una jornada de grabación del Campo es Nuestro, y ya van 500. Y es que este programa ha conquistado a la audiencia a base de conocimientos agronómicos y buen rollo. Algo se oye, ¿no? Tanto gente que sabe del sector como gente que no, lo ven. Nos hemos metido en casa de la gente, nosotros como personas, no como profesionales. Sope, Toño, Raquel, Fernando, Bea o Judith son ya de la familia para muchos aragoneses y han creado un auténtico equipo. Pues vamos a comer, tal, o salimos por ahí. Aquí estuvieron para las fiestas, que fueron pregoneros de fiestas. Gente como Judith, por ejemplo, yo voy por ahí por muchos pueblos y dicen, hostia, la Judith, tal, que es que... Gracias al programa El Campo es Nuestro, tengo una familia campera súper bonita. Alto Ricón, La Naja, Alacón, Radiquero o Aniñón están en el mapa y sus habitantes ven en la tele a los vecinos camperos. Yo dije, va, estos están 4 días y nada más, una pasada. Gente joven nos queremos quedar a trabajar en nuestros pueblos o donde vivimos y dedicarnos a esto. Porque la gente ha aprendido a saber cosas del campo, de dónde viene todo, cómo trabajan, lo que cuesta, que eso no está valorado. Ver a gente joven disfrutando del campo hace que se generen nuevas vocaciones. Gente que le dice, ostras, pues, y se acercan, le preguntan por cultivos, qué cultivo crees tú que es mejor, cuál es más. O sea, que sí que despierta interés en la gente joven. Y es que nada se les pone por delante. Hemos hecho de casi todo y la verdad es que más allá de lo que es el programa en sí, pues la relación que hemos hecho entre los protagonistas, todo el equipo que hay detrás y un poco todo lo que se ha generado, ¿no?, en Aragón. Por otros 500 programas más.